La paz sea con ustedes. Estas son las palabras que resuenan en el Evangelio de este día. Los discípulos estaban aislados. Ellos mismos se habían encerrado en un lugar, en una casa. Estaban escondidos por miedo a los judíos, por miedo a correr la misma suerte que el Señor Jesús. Y entre tanto que están allí, el mismo día de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, en la noche, Jesús aparece en medio de ellos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Los saluda. Con este saludo tan particular: la paz sea con ustedes. No hay reproches, no hay reprimendas de parte de Jesús. Y es que ellos no necesitan nada de esto ahora. Necesitan paz. Necesitan que su relación con Jesús sea restablecida. Sus conciencias están demasiado abrumadas y Jesús llega y se pone en medio de ellos para darles lo que necesitan: paz. También hoy a nosotros, Jesús viene a nuestro encuentro, se hace presente en medio de tu hogar y de mi hogar, por medio de su palabra. Por eso confiamos cuando Jesús dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Confiamos en que Él en verdad está con nosotros. Cuando confiamos en las palabras que nos dicen también: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás, confiamos en que el Señor está presente con nosotros. En medio de este aislamiento al que estamos sometidos, en medio de las circunstancias que nos rodean, en medio de la convivencia que por momentos se hace difícil. Difícil porque surgen roces o discusiones o malos entendidos entre los esposos, entre los padres, padres e hijos, entre hermanos. Por eso, hermanos, que la presencia de Jesús en este día en tu hogar te traiga paz y te ayude a restablecer aquellas relaciones que han sido heridas por las cuestiones de la vida cotidiana. Y que si te toca estar solo en tu casa, que la paz del Señor Jesús te consuele y te fortalezca. Esta presencia de Jesús en este primer día de la semana es diferente, es nueva para ellos. Es que el Señor, el que había muerto en la cruz, y el que habían escuchado que algunos decían que había resucitado, está allí en medio de ellos. Y si la tumba no pudo retenerlo, mucho menos una puerta o una pared o lo que fuera puede retener a Jesús. Nada puede interponerse e impedir para que Jesús esté presente en medio de sus discípulos. No hay nada ni nadie que pueda impedir que Jesús hoy esté con vos, con tu familia, en tu casa. Nada ni nadie puede impedir que Jesús esté con nosotros, trayéndonos lo que necesitamos, dándonos lo que necesitamos. Y esto es paz. Nadie ni nada puede aislarnos de Jesús. Nada ni nadie puede impedir nuestra fe en el Señor, nuestro amor a Él y la esperanza que tenemos en el Señor. Esas son las bendiciones resultado de la resurrección de Cristo Jesús. Y son para nosotros, para nuestras familias. Aquellos primeros discípulos, hombres y mujeres, estaban encerrados para preservar sus vidas. El temor, el miedo, la culpa que agregaban en su ser hicieron que ellos se encierren. Nosotros también estamos aislados para preservar nuestras vidas, para cuidarnos y para cuidar a los demás. Quizás alguno pueda tener cierto miedo y cierto temor, pero Jesús se hace presente para decirnos: la paz sea con ustedes. Y si en estas circunstancias que nos toca vivir, en este tiempo de estar aislados unos de otros en la familia de la fe, es para que nos sigamos cuidando, para cuidar a los demás.
Entonces llevemos adelante esto en paz, en la paz que nos trae el Señor Jesús. Muchas veces nos preguntamos cuál es el significado que tiene la palabra paz. Y se hace difícil poder expresarlo con nuestras palabras. Nos ayudan a entender que la paz no significa que haya ausencia de peligros. La paz no significa que haya ausencia de conflictos, ausencia de amenazas o de enemigos. Aquellos discípulos que estaban encerrados en aquel lugar y los cuales Jesús se hizo presente y los saludó de esta manera, esa paz que ellos experimentaron y se hizo real en sus vidas le dio la libertad para salir de aquel encierro. Y cuando ellos dejaron aquel lugar, el peligro, las amenazas, los enemigos del Evangelio y de los discípulos de Jesús siguieron estando allí. No desaparecieron, estaban allí. Y de eso tenemos prueba y testimonio en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Pero porque ellos estaban en paz con su Señor Jesús y entre ellos es que ahora salen fortalecidos y le hacen frente a cualquiera de las dificultades. Porque la paz que ellos tienen es el resultado de que el Señor ha perdonado sus pecados. La paz de la que nosotros podemos experimentar y vivir, al igual que aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo, es la misma paz. La paz que surge del hecho de saber que Dios ha perdonado nuestros pecados por medio de los méritos de Jesucristo. El hecho de que Dios, por medio de Jesucristo, nos declara justos, no porque lo merezcamos, sino porque Dios en su compasión, en su misericordia, nos declara libres de culpa. Porque Jesús, con su muerte en la cruz, ya ha pagado por nuestros pecados. Y así nos permite vivir en paz y vivir esta paz en el seno de nuestros hogares. Aún en medio de las dificultades y de los enemigos, sean visibles o invisibles, esa paz permanece en nosotros, porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Y esta paz es el resultado de apropiarme de la resurrección de Jesús por medio de la fe, porque la resurrección de Jesús es también mi resurrección. La resurrección de Jesús es también nuestra resurrección. Y por eso podemos también hacerle frente a aquellos conflictos, a aquellas dificultades y a aquellos enemigos que se hacen presentes en nuestras vidas. Porque la paz del Señor Jesús está con nosotros. Para eso fue enviado Jesús por el Padre al mundo, para hacer la paz con nosotros, para comunicarnos el amor de Dios, para reconciliarnos con nuestro Padre. Y ahora Jesús, aquel que fue enviado por el Padre, toma a sus discípulos y les hace saber que ahora ellos son enviados al mundo, para continuar con la misma tarea del Señor Jesús. Les encarga que ellos ahora anuncien el amor de Dios, anuncien la fe, la paz, la esperanza, el perdón de pecados que hay en el Señor Jesús. Ahora nosotros somos los enviados por Jesús para compartir el Evangelio al mundo entero. Y aunque estamos aislados, Dios nos ha dado medios para los que podamos comunicar el Evangelio y para que también podamos permanecer en la fe, permanecer en la paz que tenemos por medio de Cristo Jesús. Y me alegra de escuchar y de aquellos hermanos que comparten el testimonio de lo que están haciendo a través de las diferentes formas que tenemos hoy para compartir el Evangelio. El WhatsApp, el Face,
cualquiera de las redes sociales. Muchos están compartiendo aquellas cosas que reciben, fundamentalmente lo que trae paz y esperanza, y que no es otra cosa que nuestro Señor Jesús, que se hace presente en medio de nosotros a través de su palabra. Por eso, en este tiempo, la paz que tenemos en Cristo Jesús es una tremenda bendición para el aquí y el ahora, porque Jesús venció las fuerzas del mal y sabemos que Él está luchando con nosotros y por nosotros para vencer toda fuerza maligna. Y que esa paz que recibimos del Señor Jesús es una paz que perdurará hasta la eternidad. Hermanos, que las palabras del Señor Jesús, este saludo que el Señor Jesús nos trae en este día, nos llene de paz y nos permita vivir en paz. Que así sea. Amén.